es la membrana que ve un poco más radiopaca, más blanca en la periferia del hueso. Esta cortical es más delgada en la parte de la epífisis, mide de 1 a 2 milímetros y es un poquito más gruesa a nivel de la diáfisis. Rodeando a esta cortical se encuentra el periósteo. El periósteo es una membrana invisible que no se va a ver ni en los rayos X ni en la tomografía. Solamente lo vamos a visualizar cuando nosotros haya alguna patología a nivel del periósteo. Después tenemos también el cartílago articular. El cartílago articular se encuentra en los espacios que hay entre los dos huesos que forman una articulación. En la radiografía no se va a visualizar. Y el hueso tiene dos partes, como ustedes saben, ¿no? La parte cortical y la parte de la médula. Hay enfermedades que van a empezar en la corteza y otras van a empezar a nivel de la médula. Este es lo mismo que hemos visto, no vamos a perder acá el tiempo, y solamente para decirles de que en los niños, a diferencia del adulto, vamos a encontrar una línea radiolúcida que es el cartílago de crecimiento, es esta línea de aquí, que se encuentra entre la epífisis y la diáfisis. Conforme van pasando los años y va el niño dejando de crecer, esta línea va a desaparecer, dando lugar a la metáfisis. Entonces, esta es la metáfisis de los huesos. Hay patologías que exclusivamente atacan la metástasis o aparecen en las metáfisis. Esto es más de lo mismo, esto ya lo saben ustedes, no hay necesidad de que lo toquemos, vamos a ir a la parte patológica con mayor énfasis, ¿no? Y acá lo que podemos de esta diapositiva rescatar, la epífisis está cubierta, como les mencioné, tiene la parte externa la corteza que es de 1 a 2 milímetros y por encima de esto se encuentra el cartílago articular que ya les mencioné, que no se va a ver en la radiografía, solamente vamos a ver el espacio. Cuando nosotros vemos que este espacio está disminuido, pensamos que el cartílago articular también está alterado. Entonces, el hueso tiene esta característica, el hueso esponjoso, siendo en la epífisis más radiolúcida, más oscuro, lo que acá llaman un gris oscuro. Y en la parte de la diáfisis es más blanco, es más radiopaco, es más denso en la diáfisis que en la epífisis. A veces se altera esta relación en algunas patologías. Lo demás, como les digo, esto ya lo leen, ya creo que esto sí lo van a entender solitos para que no se descansen. La diáfisis ya hemos visualizado que está en la parte, central de un hueso largo y tiene tres coberturas: la parte más externa, que es el periósteo, que no lo vemos, la parte media, que es el endoósteo, y la parte más interna de esta diáfisis, que es la parte intercortical. Esto es lo mismo, vamos a seguir. Ya. En cuanto a las articulaciones, ¿qué es una articulación? Es la unión de dos o más huesos que, junto con otros elementos como son las partes blandas, como la cápsula, ligamentos, meniscos, sinovias y todo lo que pueda haber en una articulación, forman esta. Entonces vamos a encontrar parte ósea y parte que es parte blanda. Entonces, tenemos diferentes métodos diagnósticos para estudiar una articulación. La articulación para su estudio, requerimos de la ecografía y resonancia magnética. Los demás métodos no nos sirven o nos sirven de forma incompleta. Los tipos de articulación ya los conocen ustedes, lo saben mejor que yo. Entonces, acá tenemos una articulación en una resonancia magnética. La resonancia magnética, esta es una resonancia magnética de rodilla en T2. ¿Por qué les digo T2? Porque recuerden que en T2 los líquidos se ven de color hiperintensos, blancos, se ven blancos, los líquidos hiperintensos. Entonces, en esta rodilla,
La resonancia magnética nos va a permitir ver tanto en T1 como en T2. O sea, la T1, recuerden, es para ver la morfología y T2 es para ver patología. Entonces vamos a poder visualizar en ellos las partes, tanto la morfología como alguna lesión que pueda tener en esta articulación. Esta es una resonancia magnética de rodilla. Entonces nos va a dar las partes, la bolsa serosa, la membrana sinovial, la cápsula articular, el receso sinovial, esto que termina en punta. Acá vemos, es el único método donde vamos a poder ver los meniscos. En la ecografía vamos a ver los meniscos parcialmente. En la resonancia vemos los meniscos completamente. Entonces, la resonancia es el mejor método para evaluar meniscos. Aquí vamos a poder visualizar, sí, el cartílago articular y los ligamentos. Bueno, acá no se ve claramente el ligamento cruzado, pero se encuentran por esta zona, ¿no? Recuerden que es un solo corte y normalmente pues se hacen como cerca de 50, 60 cortes, si no es más. Entonces, ¿para qué? Cuando nosotros no tenemos, están haciendo ustedes su serum y no tienen resonancia, no tienen tomografía, no tienen ecografía y solamente tienen su placa de rayos. Entonces tienen que prepararse para nuestra realidad en Perú. En Perú, la pobreza, la falta de dinero, ya no digamos idioma porque terminamos más larga que la clase. Entonces, tenemos que sacarle el jugo a la placa de rayos X. Entonces, ¿qué debemos evaluar cuando vemos una placa de rayos X? Claro que nos va a servir, no nos va a servir como con los otros métodos, pero nos va a ayudar. Entonces, ¿qué debemos de siempre verificar en una articulación? Que tenga las incidencias, que el paciente mínimo le haya tomado una incidencia frontal y una incidencia lateral. Vamos a ver también, mejor esto lo vemos en el siguiente diapositiva. ¿Ya? Vamos a ver acá. Entonces, aquí lo demás es lo mismo que voy a repetir. Entonces, esta es una articulación. Tenemos que ver la incidencia. Si es incidencia, que es una incidencia frontal. Para ver articulación, tenemos que ver las superficies de los huesos que articulan. Estas superficies deben estar completamente íntegras, no debe haber una irregularidad en estas superficies, tanto de la parte proximal como de la parte distal. El espacio articular es importante. No estamos viendo el cartílago, pero si el espacio articular se conserva, el cartílago va a estar bien. Pero si el cartílago se desgasta, esta articulación va a disminuir el espacio. Entonces, el hecho que encontremos un espacio disminuido significa que el cartílago está dañado. Entonces ya tenemos un signo ahí. Debemos de visualizar también las partes blandas, tanto en la parte más proximal como en la parte más distal. Las partes blandas son delgaditas. Nosotros tenemos, si ustedes ven su rodillita, la rodillita y la parte blanda es delgadita, es pequeñita. Entonces acá también debe representarse eso, pero si vemos una parte blanda aumentada, ¿qué quiere decir? Que hay edema, y no solamente edema, sino que debemos de tener líquido interarticular. Otro es la posición del eje de esta articulación. A veces el eje está alterado, entonces vemos el eje longitudinal. Eso es lo básico que nos va a ayudar. Acá podemos ver lesiones, erosiones, podemos ver fracturas. Ahí, nos va a dar información de que algo está pasando o esa rodilla se encuentra normal. Esta es la articulación sinovial de un niño en lateral. Este es el cartílago, como les hemos mencionado, el cartílago de crecimiento que da lugar a la metáfisis, la epífisis y la diáfisis. Y esta es la rótula. Es una rótula pequeña que se encuentra, está en crecimiento todavía, por eso la pequeña. Y este es el espacio articular. El espacio articular normalmente en el niño, como esto sigue creciendo, es más amplio. También vamos a ver que aquí, en la parte superior a la rótula, se encuentra el tendón del cuádriceps. Si bien no lo vemos, o en algunos pacientes lo podemos visualizar, miren, acá están viendo el hito, y en la parte de abajo el tendón rotuliano. Entonces, sabemos que por ahí pasa anatómicamente y tratamos de visualizarlo, ¿no? Esta es una articulación de la cadera izquierda. Entonces vamos a ver lo mismo que ya les he mencionado anteriormente.
La tomografía osteoarticular es mejor para poder visualizar la parte ósea, como les he mencionado, más que la parte osteoarticular. ¿Cuál es la ventaja de esta tomografía? Me permite cortes, me permite cortes amplios, voy a poder ver toda la articulación, voy a poder compararla con el otro lado y me va a dar, digamos, las relaciones anatómicas de las estructuras que forman la articulación. También en la tomografía voy a poder ver las cortezas, las trabéculas y voy a poder ver, tiene una visualización, digamos, parcial, es un 50% del tejido blando, no voy a ver como debería en una resonancia magnética. Acá estamos viendo una tomografía. Este es un corte axial a nivel de las caderas. Esto es la cavidad acetabular en su porción anterior, la porción posterior de la cadera, y esto es la cabeza femoral. No se olviden, en tomografía y en todo lo que es imágenes, este es el lado derecho del paciente y este es el lado izquierdo del paciente. Si el paciente está echado en decúbito, este es anterior y esto es posterior. Entonces, esto nos va a dar la tomografía. Como ven, miren la parte blanda, casi no se visualiza, más vemos hueso. La resonancia magnética sí es excelente para la parte articular. Igual me permite cortes axiales, sagitales, coronales del tejido blando. Voy a poder también visualizar la médula roja de la médula amarilla, que no lo voy a poder ver en otros métodos diagnósticos. Para tejidos blandos tiene una gran resolución, pero el hueso, la parte ósea, no es buena, como les dije. O sea, si ustedes tienen un paciente que se ha caído, tiene alguna patología a nivel de hueso, tómenle una radiografía y posteriormente le toman su tomografía, si necesita, si requiere. Si el paciente tiene sospecha de alguna patología articular, primero es una ecografía y después es una resonancia magnética. Acá estamos, una resonancia magnética nos permite ver los tejidos blandos. Acá la parte muscular, y esta es la grasa de foga, y acá el tendón del cuádriceps. Es una rodilla en un corte sagital. Y esta es la ecografía que van a tener la próxima semana. La próxima semana en toda la parte osteoarticular. Y lo que mayormente les enseñan es en ecografía. Esta ecografía de partes blandas, el ecógrafo de partes blandas, o el traductor, mejor dicho, partes blandas, tiene una gran resolución para lo que son tejidos blandos. Nos va a poder identificar lo que son músculos, tendones, la cápsula, ponerosis, piel, todo lo que forma una articulación. Entonces, miren, este es un corte del tendón, este es un corte a nivel del hombro. Lo que estamos viendo aquí es la piel, todo esto es la piel. Esto es el músculo deltoides, toda esta zona hipodensa. Por debajo del músculo deltoides se encuentra la bursa subdeltoidea, que es esta zona que es más hipoecóica, más negrita, y esto de acá es el tendón. Entonces, este es el tendón del supraespinoso, que es el tendón que más se lesiona a nivel del hombro. Por debajo, el cartílago articular, o que le llaman cartílago hialino. Y abajo de eso se encuentra la cortical. Y como la ecografía no es útil en los huesos, el hueso me da una sombra negra, una sombra acústica posterior. Bueno, hasta ahí es la anatomía. Ya se me han dormido dos, por aquí uno, por ahí el otro. Pero bueno, suele pasar. Es que las clases son bien aburriditas, chicos. Hay cosas que, bueno, ya nos mandan esa clase, pues ¿qué vamos a hacer? Tenemos que sacar el jugo a lo que nos mandan, porque de ahí va a venir sus preguntas del examen, y también son cosas básicas que necesitan, ¿ya? Entonces, bueno, ahora se abren un poquito más, porque ya empiezan las partes un poquito más patológicas, ¿no? Los otros lo saben mejor que yo, porque están mucho más frescos. Entonces, vamos a ver signos óseos elementales.
explicarles. Cuando ustedes vean una placa radiográfica, van a tener que hablar con estos términos. Van a tener que, cuando leen la placa radiográfica, van a tener que buscar zonas de osteoporosis, zonas de osteolisis, de osteoesclerosis y de periostitis. No vayan a creer que el paciente se cae, tiene una fractura, y lo que ustedes de frente se van a ir a ver la fractura. No, deben ver todas estas zonas, todas las lesiones elementales, buscarlas, porque me van a llevar a alguna patología. Ahora vamos a ver cada una de ellas, de forma rapidita, ¿no? Entonces, la osteoporosis, saben ustedes que es la pérdida de la densidad ósea. En una placa, la placa radiográfica no es buena para determinar la osteoporosis. Me va a dar recién cuando el hueso haya perdido el 30% de su masa ósea. O sea, menos de 30% no me va a dar. Cuando ya perdió el 30% ya es una osteoporosis moderada. Entonces, para ver la osteoporosis, el examen ideal es la densitometría ósea. ¿Dónde me va a dar con más frecuencia la osteoporosis? En la columna, el fémur, el extremo proximal del fémur y el extremo distal del radio, que es lo que evalúa la densitometría ósea. En el hueso, como les digo, cuando ha perdido más del 30%. Acá yo les he colocado esta imagen para que ustedes, digamos que aquí mientras hablamos vamos viendo acá los signos y las otras son las que les van a venir en el examen, lo más probable. Entonces, ¿qué sucede en una osteoporosis? Hay pérdida de la densidad del hueso. Entonces, ¿cuál es uno de los signos que empieza a aparecer? La corteza del hueso empieza a disminuir el grosor. El hueso, ¿se acuerdan que la cortical, la que medía de 4 a 5 milímetros, y acá de 1 a 2 en epífisis, disminuye el grosor, se va haciendo más delgadita. Fíjense que la cortical es un poquito más radiopaca. Llega un momento en que desaparece y ya no existe la radiopacidad, como acá, por ejemplo, miren, acá ya no ven mucho radiopacidad, ya no ven esa banda radiopaca, en la corteza. El hueso va perdiendo la densidad, por lo tanto se va haciendo más radiolúcido, se va haciendo menos denso. Lo que aquí han puesto pérdida de la densidad, desaparece el blanqueamiento. ¿Qué quiere decir? Que se vuelve más radiolúcido, va perdiendo esa opacificación que tenía. Desaparecen también las trabéculas. Las trabéculas, que es el tejido de sostén del hueso, también empieza a desaparecer. Esta trabeculación que ven acá, que acá se visualiza un poquito todavía, se pierde, miren, como una mallita en el fondo, la trabeculación va perdiéndose. Y eso que condiciona que el canal medular aumente de espesor, o sea, la corteza más delgada y la médula más bien se vuelve más ancha. Y en pacientes con en pacientes con osteoporosis vamos a tener fracturas patológicas. ¿No? Esta es una rodilla con osteoporosis. Ya. Este es el dedito que les gusta siempre tomar a los docentes para el examen. Este es el dedito que no tiene pierna. Siempre lo van a tener, así que aprendan. Es lo mismo que hemos visto, pero en un dedito. Entonces, ¿qué va a haber aquí? ¿Qué dijimos? Adelgazamiento de la cortical. Miren, prácticamente no tiene cortical. Si comparan con el de acá, acá está más gruesito y acá está más delgadito. O sea, hay un adelgazamiento de la cortical. Al adelgazar, aumenta la amplitud del canal medular, se vuelve más ancho el canal medular. El hueso pierde su radiopacidad y se vuelve más radiolúcido, ¿no? Pérdida del blanqueamiento, o sea, pérdida de la radiopacidad, así de fondo. ¿Qué más sucede? Desaparecen las trabéculas. Entonces, eso es lo que pasa en una osteoporosis. Esto es casi 100% seguro que les va a venir. Este es otro, la osteoporosis, pero en una columna dorsal. Esta es una radiografía en columna dorsal en lateral. En la osteoporosis en la columna es más frecuente que en la columna dorsal. Es por eso que ustedes cuando ven las personas mayores que no han recibido tratamiento, están todas jorobaditas. Entonces, ¿por qué? Porque suceden los mismos cambios que hemos visto. Se adelgaza la cortical, se amplía la medular,
se pierde la transparencia, se pierden las clavículas. Se pierde la radiopacidad, perdón, aumenta la transparencia. Entonces, ¿qué sucede? Se hace más frágil el hueso y por el peso que soporta se va adelgazando en la parte de adelante más que atrás por el peso y se va arqueando así como una cuña. Y esa cuña va haciendo que el paciente se vaya encorvando. Entonces, aumenta la cifosis dorsal. Entonces, ese también es preferido, así que también prendas. Ya, entonces hemos hablado de la pérdida difusa de la densidad ósea. Ahora vamos a ver de la pérdida localizada. ¿Cómo se llama cuando encuentra una zona del hueso radiolúcida? Que significa destrucción ósea, una laguna de destrucción. Esa destrucción puede ir desde la cosa más benigna hasta lo más maligno que pueda haber, que es las metástasis, ¿no? Pero, ¿a qué le llamamos osteolisis? A la destrucción del hueso. Esta es una zona de osteolisis, miren, una zona de radiolucidez en este cráneo, que puede ser de diferente tamaño, de diferente forma, estar localizada en cualquier parte del hueso. Esa es una lesión osteolítica. Entonces, cuando vean en el hueso una parte que le falta, una parte que como que se ha borrado, que ha perdido la densidad, que le llaman osteolítica, una lesión osteolítica. Esta lesión osteolítica puede ser así, sin bordes. Estas también sin bordes. Hay otras que tienen bordes radiopacos alrededor, que son con bordes esclerosados, se llama, con bordes radiopacos, que generalmente nos indican benignidad. A mayor definición de una lesión es más benigno. Entonces, ese borde radiopaco me va a dar, digamos, me va a indicar que es una lesión de tipo benigna. Hay otros que no tienen borde, pero tienen sus bordes bien nítidos, como la que estamos viendo aquí. Entonces, esto nos van a indicar una lesión medianamente benigna, dentro de lo cual está un mieloma múltiple, y esto significa el borde que está nítido, bien digamos dibujadito, significa que es una lesión medianamente benigna. En cambio, cuando la lesión, la imagen osteolítica es completamente irregular, me indica tumor maligno, crecimiento rápido. Fíjense, acá este también viene, este también es casi fijo. Miren, esta es una lesión osteolítica de bordes blancos que en el hueso se llama esclerosis. Cuando el borde está blanco, una lesión blanca, se llama esclerosis, que significa formación de nuevo hueso. Es una lesión bien definida. Otra zona de osteolisis que no tiene esa radiopacidad alrededor, pero sus bordes son bien definidos. Los bordes están bien circunscritos, acá no se ve tanto, en esta porque es un frontal, esta es una pierna, en frontal no se está viendo, se ve más en la lateral que tiene bordes nítidos. También es una lesión medianamente, digamos, benigna, ¿no? Este es un paciente con un mieloma múltiple. El mieloma múltiple son múltiples lesiones osteolíticas de bordes parcialmente, algunas son de bordes definidos, otros parcialmente difuminados, que significan mieloma múltiple. Este también es de cajón, a veces va a venir al grupo A o al grupo B, ¿no? El mieloma múltiple, múltiples lesiones osteolíticas en saca vocal. Significa destrucción ósea, no se olvide. Entonces, aquí está, acá está, digamos, un resumen de lo que hemos visto. Esta es una lesión osteolítica. ¿Cómo tiene sus bordes? ¿Nítidos? ¿Están nítidos o los ven medios acá irregular? Acá no se ve el borde. Medio irregular. Les doy digamos, un tip, cuando la lesión destruye la corteza del hueso, es maligno, sí o sí. Cuando la lesión es benigna, no destruye, solamente la adelgaza y la amplía, nada más. Vamos a ir viendo después lesiones malignas. Entonces, miren aquí, acá no hay corteza, ese es un signo de malignidad. Esto es un tumor maligno que puede ser un condrosarcoma, un fibrosarcoma, y tiene bordes un poco irregulares, miren aquí. No es una lesión así bien definida, no.
tiene bordes aquí como medio mamelonados, medios irregulares, no es una cosa definida. Entonces, siempre que ustedes vean algo así irregular, es maligno o tiene alta posibilidad de maligno. ¿Qué pasó? Se le voló el celular. Casi me caigo en la silla. No, hubo uno que se cayó de la silla una vez. Se cayó para atrás por estar con patas arriba. Bueno, pues por lo menos despertaste a tu compañera, hay que ver lo positivo. Sí, pues te da sueño, si más si han almorzado, peor todavía. Ya. Entonces hemos visto destrucción, osteolisis, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver lo contrario, formación de nuevo hueso. ¿En qué caso se puede formar nuevo hueso? Hipercalcemia. Puede ser una lesión de reparación, por ejemplo, en un callo óseo. Puede ser en una artrosis, que en artrosis, como hay roce de las articulaciones, los huesos se erosionan y el cuerpo trata de reparar y el borde de la parte erosionada lo vuelve radiopaco, por formación de nuevo hueso. Hay enfermedades de tipo congénita, hay enfermedades de tipo degenerativa, hay enfermedades también como la que es congénita, fibrosis, displasia fibrosa. Entonces, son múltiples causas que se forma nuevo hueso. ¿Cómo se va a ver las zonas de esclerosis? Se va a ver radiopaco. Miren, este es un callo óseo que ha formado y se ve radiopaco. O sea, cuando usted vea una radiopacidad que no es normal en el hueso, se llama zona de esclerosis. Entonces, por ejemplo, un callo óseo, el paciente que se cae, se fractura y se forma un callo óseo, ese callo óseo no es igual al hueso normal, es más gordito, deforma un poco el hueso. Siempre que hay zona de esclerosis va a deformar el hueso. Dicen que ese callo óseo, por ejemplo, o estas zonas de esclerosis son más duras que el resto de hueso, porque son más radiopacas. Esto de acá es una enfermedad de tipo congénito que se llama osteopetrosis, donde todos los huesos del cuerpo se calcifican, llegando el paciente con el tiempo a fallecer. Entonces, esta es una osteopetrosis, una densidad aumentada de tipo congénita del hueso. Así como tiene la osteogénesis imperfecta, también tiene la osteopetrosis que me da esto. Aquí una artrosis degenerativa. Si ustedes ven el espacio articular en la parte, este es el peroné, la parte externa, miren, acá está normal, pero fíjense acá está disminuido. Entonces, al estar disminuido, cuando el paciente mueve la rodilla, va a roza y el cuerpo erosiona y el cuerpo trata de cicatrizar y se vuelve blanco, esclerosis. Cuando vean blanco, un blanco que no es normal, es esclerosis, se llama esclerosis, formación de nuevo hueso. Es una de las causas de la artrosis degenerativa. Esto, la reacción del periósteo. Esto lo leen ustedes y ya yo les digo. El periósteo, como les mencioné, es una membrana muy delgadita, invisible en los rayos X y en cualquier método diagnóstico no lo vamos a ver mientras esté sano. Cuando esto sufre el primer golpe, la primera, digamos, lesión que entra al hueso, sea un tumor, sea un traumatismo, una infección, lo primero que va a afectar es el periósteo. ¿Y cómo afecta el periósteo? Normalmente cuando vemos un hueso, el hueso es completamente lineal, como si ustedes habrían trazado con un lápiz finito una línea ahí y dibujan el hueso. Entonces, el periósteo, cuando tiene algo patológico, cuando está iniciando algo patológico, el primer cambio es a nivel del periósteo. Este periósteo se va haciendo un poquito irregular. Es lo que se llama reacción perióstica o periostitis. Entonces, siempre que evalúen el hueso, vean el borde. Si el borde está un poquito irregular, ese hueso algo tiene. Entonces vamos a ver los tipos de periostitis. Esto se los he colocado yo para que lo entiendan mejor. El periósteo, cuando sufre un golpe, por ejemplo, cuando ustedes han sido chiquitos, han jugado, han estado jugando, o los jovencitos, los niños que juegan en el fútbol, si ustedes se tocan la parte anterior de la tibia, lo más probable es que sientan como unas tuberosidades ahí en alguna zona.
una montañita y como les digo. Si has tenido lesión del periósteo, y muchos tenemos, entonces van a tener ahí, ¿qué es lo que sucede? Se empiece al haber un golpe, por ejemplo, una fractura, o simplemente un golpe, hay microfracturas, esas patadas que caen y duelen y uno se toma la radiografía y no hay nada. Sí ha habido microfracturas, sino que no se ve. Entonces, ¿qué sucede con el periósteo? Se despega. Y para pegarse nuevamente va a formar un nuevo hueso. Entonces, vamos a encontrar con el tiempo, en ese momento nos dolió, después al día siguiente menos, nos echamos el y pasó los meses y encontramos un periósteo grueso. Esa es la reacción perióstica unilaminar, que significa benigna, una reacción benigna. Tenemos otro tipo de reacción. Cuando empieza un tumor maligno, puede empezar de varias formas. Va primero a alterar el periósteo. Entonces, el periósteo se va a despegar así en formita, como una forma de hojita de cebolla, miren. Y esto, cuando tiene esta forma de hoja de cebolla, y estamos pensando en un tumor que se está formando un tumor maligno, por ejemplo, el reticulosarcoma, el tumor de Ewing, me van a dar esta forma multilaminar. Entonces, si observamos una placa radiográfica, simplemente por un golpe que ha tenido el paciente, y encontramos esta reacción perióstica, debemos de pensar que algo ha pasado ahí. De repente ha sido una coincidencia y vamos a salvar la piernita de ese niño por haber buscado el periósteo, ver que el periósteo no está completamente normal. Otra forma de reacción perióstica es el periósteo en algún momento, cuando se va a formar algún tumor de tipo maligno, se despega una hojita, miren, sale una hojita como algo así que es del hueso y se despega un pedacito y se queda ahí despegado. Y esa zona empieza a llenarse con tumor maligno. Entonces, imagínense que ustedes examinan su huesito del paciente que se ha caído por algo y encuentran un triángulo de Codman y el paciente ha venido por un golpe. Le van a salvar la vida, le van a salvar la pierna a ese paciente por haber revisado que encontró un pedacito de huesito despegado. Entonces, eso así va a empezar un cáncer, digamos, un proceso maligno. Entonces, por eso es que deben ver siempre el periósteo, ver lo que esté completamente indemne. Y otra forma de la reacción perióstica es la reacción perióstica de aquí pasa esto, en espículas, como si fueran rayos de sol. Generalmente esto es un cáncer bien maligno, de evolución rápida, como los osteosarcomas. Entonces deben de fijarse siempre. Estas son las formas de reacción perióstica. Vamos a ver ahora los ejemplos que nos dan en la universidad. Este es, por ejemplo, el unilaminar. Una laminita se ha despegado, en este caso en la osteomielitis. Cuando la bacteria entra al hueso, va a despegar el periósteo. Pero cuando es una osteomielitis, pues ustedes tienen siempre la antecedente de haber tenido una fractura o una herida abierta, ya en la clínica los orientan, ¿no? Pero si están viendo por otra patología y encuentran una reacción del periósteo de esta forma, deben de observarlo siempre, porque puede transformarse en una multilaminar, como la que están viendo acá. Miren, esta es la hoja de cebolla. Esta es una reacción perióstica multilaminar. Este es el triángulo de Codman, es el inicio de un cáncer. ¿Qué cosa hace el cáncer? Rompe el periósteo. Imagínense que el niñito venga por otra cosa y le encontramos el triángulo de Codman buscando otra cosa. Si no sabemos, si no hemos nunca escuchado de esto, dice, de repente es un cachito que le ha salido al huesito, una exostosis, ¿no? Y luego se dejamos pasar. Entonces no tienen que dejar pasar cuando ven así como un triangulito, como una cosa que se ha despegado, el periósteo despegado, porque eso se puede transformar, puede estarnos indicando que se está formando un cáncer, sobre todo en los niños. Y esta es la reacción perióstica en espículas. Esta es una rodilla, este es el fémur en incidencia lateral, hasta la rótula. Esta es la tibia y esta es, miren, la reacción perióstica en espículas. Fíjense, como si fueran rayos de sol que están
y han afectado al hueso y han afectado también la parte blanda, infiltran la parte blanda. Ya pues cuando lo encuentran así ya le van a tocar, ya le van a cortar su piernita, tienen que, su pronóstico no es muy bueno, ¿no? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Ve que se puso un poquito más interesante la segunda parte. La primera también me aburre. ¿Verdad? Yo generalmente cuando las preparo se las hago un poco más dinámicas, ¿no? Que yo le contaba a mi esposo, ¿no? Cómo les explico el patrón, le decía yo a los chicos cómo les explico yo el patrón en video de ilustrado. Le digo, cuando están por ejemplo en el carro con su enamorado, se empieza a pacificar, están haciendo cositas ricas y se pacifica la luna, ese es el video de ilustrado. Me dice, mira, es una viejita mañosa, me dice. Pero con eso no se va a olvidar nunca, puede ser patrón de ilustrado. Bueno, vamos a la patología. Ya vamos a ver procesos congénitos, inflamatorios, traumáticos, tumores y la apatía articular, la más frecuente que han puesto. Vamos a la polidactilia, ¿no? O sea, los procesos congénitos podemos encontrar la falta de hueso, agenesia, un hueso más pequeño, hipoplasia, un hueso aumentado de tamaño, hiperplasia, supernumerario y fusiones anormales de posición. Acá, por ejemplo, un hueso supernumerario tiene 7 deditos, miren. Si bien tienen 3, 4, 5 metacarpianos, pero tiene 7 deditos. Esa es una polidactilia. Ahora, la osteomielitis ya es una infección, es una lesión infecciosa. Recuerden que tiene que tener el antecedente de que hay una herida, hay una puerta por donde ha entrado o el paciente ya ha tenido en algún tiempo osteomielitis. Entonces, ¿cómo entra la bacteria al hueso? Lo primero que va a hacer al entrar al hueso es despegar el periósteo. Entonces voy a ver un periósteo así engrosado, como les he mencionado, como una laminita, pero pegada. Despega, no lo despega por completo como el triángulo de, si este es mi hueso, despega, no, el triángulo de cono, esto lo despega así, pero quedan sus bordes, ahí sus bordes agarrados, ¿no? Quedan ahí los bordes en esa, digamos acá, están viendo que están los bordes todavía pegaditos. Se despega en el centro, digamos, esa es la reacción unilaminar. Ese es el primer signo, eso nos está indicando que la bacteria está entrando al hueso. Una vez que entra al hueso, empieza a destruir el hueso. Produce zonas de destrucción, zonas de osteolisis. Recuerden, osteolisis es destrucción. Posteriormente, el cuerpo trata de reconstruir. Siempre cuando hay alguna lesión en nuestro cuerpo, el cuerpo trata de sanar de por sí, ¿no? Empieza a formar un nuevo hueso alrededor. Y ya con esta lesión de osteolisis pues hay mucho dolor, ya hay clínica, fiebre, todo. Entonces ya le dan tratamiento también al paciente. Y eso empieza a formar zonas de reconstrucción alrededor de las zonas de lesión. Entonces esta zona de reconstrucción que rodea una zona de osteolisis, esto se llama secuestro. O sea, la osteolisis que está rodeada de zona sana le llaman secuestro, lo que están viendo aquí. Y como el hueso tiene menos movilidad, se produce una osteoporosis. Puede hacer fístulas que en la radiografía no lo vamos a ver, ¿no? Sino en otros medios. Acá la osteomielitis, esta es una osteomielitis, pero ya está más cicatrizada. Entonces hay lesión, destrucción del hueso, fíjense, esta es una tibia, destrucción, zonas radiolúcidas de osteolisis, hay zonas radiopacas de reconstrucción del nuevo hueso, zonas escleróticas, zonas que han quedado, digamos, como secuela, como unos niditos ahí, como unas cavernitas, vamos a ponerle algo, rodeadas de tejido de reconstrucción, se llaman secuestros, la reacción perióstica que encuentran y la osteoporosis. Esos son signos que van a encontrar ustedes en una osteomielitis, en una radiografía. No se olviden de la reacción perióstica, siempre y de antecedente. La gamografía ósea era muy útil cuando no existían otros métodos diagnósticos como la ecografía, la resonancia magnética, tomografía, pero ahora no necesitamos. O sea, sí es un buen método diagnóstico cuando hay duda
y me puede servir para poder ver osteomielitis que no se visualiza por otro método de diagnósticos. Y me produce unas hipercaptadoras acá, por ejemplo, en las caderas. Acá estoy viendo, se ve en esta cadera, veo una lesión a nivel de la cabeza femoral. Sospecho que puede ser de repente una osteomielitis, le hago la gammagrafía y me va a dar lesiones calientes, o sea, lesiones de inflamación, ¿no? Pero es un método, bueno, es un poco antiguo, pero todavía algunos lo usan, ¿no? Pero no, la verdad que no nos da mucha imagen, mucha información. Los tipos de fractura, ya esto lo conocen ustedes, no perdamos el tiempo ahí. ¿Qué significa la fractura? Solución de continuidad en la cortical, ¿no? Que puede estar desplazada o no desplazada. Entonces, acá estamos viendo, por ejemplo, una fractura desplazada, una fractura transversa desplazada de la tibia. Siempre que vean una fractura, fíjense si está desplazada. Si está desplazada, van a tener que operarlo al paciente y poner un calabro, porque ya no va eso a quedar bien, no va a quedar, digamos, soldar solo no va a poder. Van a tener que o ponerle una fijación externa o ponerle una fijación interna cuando hay desplazamiento. Entonces, siempre que les tomen en algún lado su examen práctico y les digan, descríbeme la fractura no desplazada, fractura desplazada. Acá en la diáfisis, fíjense, una fractura múltiple, cuando tiene más de 2 fragmentos ya se llama fractura múltiple. Acá tenemos 1, 2, 3 fragmentos. Acá también 1, 2, 3. 3 en la tibia y 3 fragmentos en el peroné. Fractura en tallo verde también viene en el examen. Es una fractura que se produce en niños. Esta fractura coge una cortical y la otra no. Es como cuando los chicos van a visitar al enamorado, un chico romántico ya casi no existe, ¿no? Pero los poquitos que puede quedar, que van a entregarle una florcita a la enamorada, tratan de la rosa sacarle y doblarle y la doblan y total se deshoja y no se logra una parte romper. Ese es el tallo verde. Una corteza está sana y la otra se rompe. La luxación, ¿qué pasa? Para que sea una luxación se desplazan los dos segmentos que forman la articulación. Hay un desplazamiento, como en este caso, un desplazamiento del cúbito, acá el desplazamiento del cúbito y del húmero, no hacen contacto ambos, no hay contacto entre las superficies articulares, y al haber este desplazamiento generalmente se rompe también la cápsula, las sinovias o los tendones o los ligamentos. Siempre que hay luxación, generalmente hay lesión de la parte blanda. Esta es una radiografía en lateral del codo. Acá estamos viendo el húmero, el radio y el cúbito. En cuanto a los tumores, los huesos tienen, digamos, 3 tipos de matriz, ¿no? La matriz ósea, la matriz cartilaginosa y la matriz fibrosa. Entonces, a veces, no es que a veces, los huesos, los tumores aparecen en el hueso dependiendo de cada matriz. Vamos a poner el anterior. Entonces, acá del osteoma, que es el tumor benigno, viene el osteosarcoma, el maligno. El fibroma, que es la matriz fibrosa, el fibroma, su maligno es el fibrosarcoma. El quiste no está considerado dentro de estos, está desde las matrices, y acá el maligno, acá estamos el osteosarcoma y el reticulosarcoma, pero hay múltiples quistes, múltiples tipos, pero las matrices son solamente de 3. Vamos a ver acá para que me entiendan. Entonces, este es un fibroma. La característica, el fibroma es un tumor benigno. ¿Cómo yo sé que es un tumor benigno? El tumor benigno tiene una característica, no destruye la cortical. Miren acá, la cortical está indemne y acá la cortical también está indemne. Se ve la cortical del hueso. Se puede anchar, el hueso se va a volver tremendo, pero va a conservar su cortical. Esa es la característica para que ustedes siempre que vean un hueso, en cualquier parte, una lesión en el hueso, sepan si es benigno o maligno. Ese es, digamos, el tipo, la clave de ver o no. Ahora, el
En esta lesión es una lesión osteolítica con bordes blancos esclerosados, que es la zona de esclerosis. En esta imagen tiene el eje vertical mayor y los fibromas generalmente están de localización en la metáfisis, en la zona metafisiaria. Y local aglofis, esto no debe olvidarse nunca, no invade la cortical, la adelgaza sí, pero no la invade, no la destruye. El osteoma es un tumor de la matriz ósea benigno. El fibroma es un tumor radiolúcido, osteolítico, negrito, vamos a poner. El osteoma es de hueso, por lo tanto es un tumor radiopaco, de bordes regulares, uniforme, generalmente son pequeños, menos de 3 centímetros, no destruyen, no producen reacción periódica, nada, solamente ocupan un espacio y están ahí molestando, ¿no? Pero nada más. Son más frecuentes en el cráneo y en los senos paranasales. Este es, por ejemplo, un osteoma, esta lesión, un tumor benigno en el cráneo, radiopaco de bordes regulares. Esto es de su clase teórica, esto también, este que se coloca yo, este no se viene este es de la clase teórica. Entonces, aquí les he colocado, esta es una tomografía del seno paranasal para que vean cómo es un osteoma. Miren, es una imagen, en este caso, pongamos que esta es una radiografía para que lo entiendan mejor, esta es una imagen radiopaca de bordes regulares, si fuera una radiografía. Como esta es una tomografía, es una imagen hiperdensa de bordes regulares homogéneos. Todos los tumores benignos son de densidad homogénea, son igualitos, bonitos todos los tumores. Esta es una radiografía de seno paranasal frontal, donde estoy viendo esta imagen radiopaca. Bueno, acá no está tan regular el borde, pero es homogéneo, ¿no? Este es un osteosarcoma. El osteosarcoma produce una reacción perióstica en rayos de sol, perpendicular en rayos de sol. Estos tumores malignos, no se olviden que empiezan con un triángulo de Colman, una minecita, una parte del periósteo que se despega, invaden el tejido nuevo, invaden el tejido blando, mejor dicho, y generalmente aquí se calcifican. Y en zonas de calcificación, pero miren la irregularidad. Ahí fíjense, no hay cortical, no pueden definir ustedes la cortical. Y esta es la que tienen en su clase. Acá tienen la destrucción del hueso, la osteolisis, la formación de nuevo hueso, porque siempre trata el cuerpo de formar un nuevo hueso maligno, y la reacción perióstica en espículas. Acá se ve más claramente el triángulo de Colman y aquí lo ven mejor todavía el triángulo de Colman. Invade los tejidos. La resonancia magnética no es buena para la parte ósea, por lo tanto no se ve muy claramente. Estamos viendo acá un osteosarcoma, todo esto es un tumor, pero no hay muy buena definición. Mejor que la resonancia para tumores es la radiografía o tomografía. Un osteosarcoma que ha sido visto en el PET-CT. Han visto en la clase anterior que les dio el doctor Araujo que el PET-CT se utiliza mucho para lo que son tumores. El tumor maligno capta, es hipercaptador del radiotrazador que tiene glucosa, del azúcar. Por eso es que a veces dicen, ¿no?, que al paciente con cáncer no hay que darle azúcar, no sé hasta qué punto sea cierto, ¿no?, pero algo de razón deben tener, ¿no? Los oncólogos, pregúntenle a su profesor y me cuentan. Entonces, pero el tumor maligno tiene mucha avidez por el azúcar. Y el radiotrazador, que es este de acá, coges el cáncer que está en nuestro cuerpo, en cualquier zona del cuerpo, lo capta. Y al hacer esa captación me da estas imágenes hipercaptantes que me indican una tumoración maligna. En cuanto a la patología articular, tenemos los procesos congénitos, los inflamatorios, traumáticos, degenerativos, la artritis endocrina y metabólica. Vamos a ver acá los parámetros para evaluar la luxación congénita de cadera.
La luxación congénita de cadera o displasia de cadera, cuando ustedes tengan un niñito con que sospechan, el examen ideal que le deben dar a ese niño es la ecografía. Y la ecografía es el primer examen. Recuerden que la radiación no es buena, no hay que irradiar al niño por gusto. Entonces, el primer examen que deben tomarle es una ecografía, que ya vamos a verlo ahora. Si no se puede dar el diagnóstico con la ecografía, porque a veces no se puede, falta de experiencia, el niño no se deja, llora mucho, se le hace ya, o hay que corroborar para operarlo, por ejemplo, se le hace la radiografía, una radiografía de la pelvis, de una incidencia especial, para poder evaluar esta displasia de cadera, luxación congénita de cadera. Entonces, acá vamos a ver 3 líneas: el ángulo acetabular, la cruz de calor y la línea de Shenton. Entonces, ahora vamos a ver en la siguiente cómo es que nosotros evaluamos esto. Esto les voy a indicar acá en la radiografía, ¿ya? Entonces, para que sea más fácil. Miren, esta es una pelvis de un niñito de aproximadamente, debe tener 3 meses, 3 a 4 meses. Entonces, ¿cómo se mide el ángulo acetabular? Esta es la cadera derecha, no se olviden siempre imágenes de derecho, este es el izquierdo. Aquí ya por sí están viendo que esta cadera está fuera de su sitio. Aquí se encuentra la cavidad acetabular y miren la cadera donde se encuentra. Esta es la cadera normal y esta es la patológica. Entonces ya yo sé acá porque está bien digamos exagerado, pero cuando tiene un grado leve, un grado moderado, ¿cómo lo mido? Busco las cavidades acetabulares, trazo una línea en las cavidades acetabulares, lo que están viendo aquí. Trazo otra acá en la cavidad acetabular. Ya. Y por debajo del borde, digamos, inferior de la pelvis, de la parte donde el borde inferior, donde está la cavidad acetabulares, trazo una línea que une los dos bordes inferiores. El ángulo que forma esta línea amarilla, esta línea amarilla con el ángulo que está acá abajo, esto es el ángulo acetabular. Normalmente no debe pasar de 30. Si pasa de 30, ya es una displasia de cadera, es lo que dicen en la anterior. Entonces, este es un signo que no tiene pierde, digamos, ¿no? El otro es la cruz de calor. ¿Qué significa la cruz de calor? Trazo una línea por el borde, digamos, más alto, el borde superior de esta cavidad acetabular, ¿ya? Una línea que pase en forma perpendicular, ¿no? Perpendicular aquí, miren. Trazo una línea por el borde justo de la cadera. Y trazo otra línea igualita por el borde de la cadera. Entonces, con la línea que yo ya tracé anteriormente, me ha formado una cruz, ¿no es cierto? Acá está la cruz. Se dice de que este borde de aquí, esta línea, la línea vertical, debe caer en cualquier zona de acá de la cabeza femoral. O sea, miren, acá está cayendo. Miren, esta línea, ¿dónde está cayendo acá? No está cayendo en la cabeza femoral. Entonces ya ese es otro signo de una displasia de cadera. Y la otra es la línea de Shenton. La línea de Shenton debe ser una línea simétrica con esta parte del fémur, donde se encuentra por debajo en esta zona, que es la zona más, digamos, más arqueada de la pared interna del fémur. Trazo una línea que se va por los agujeros obturadores, miren, es una línea continua y me forma esta curva. Si acá quiero hacer lo mismo, miren hasta dónde tendría que ir y no hay acá esa curva. Entonces, la línea de Shenton tiene que ser continua. Si no es continua, no hay esa displasia de cadera. Y otra es también, en este mismo triángulo que he trazado, en esta misma cruz de calor, se dice de que el núcleo de osificación, que es este de acá femoral, debe caer en el cuadrante interno, miren. Entonces, esto es normal, es el núcleo de osificación de la cabeza femoral. Entonces, debe estar en el cuadrante interno, entonces es súper externo, súper interno.
Este es ínfero externo, ínfero interno. Debe caer en el ínfero interno. Miren dónde está esto. Está en el súper externo. O sea, esto es una displasia. Entonces, esos son los signos, esas son las líneas que se trazan en una cadera de un bebé, ¿no? Y esta es la ecografía. Ya. Esta es la ecografía que les pusieron y esta es la ecografía que les he colocado yo para que entiendan un poquito, ¿no? Entonces, esta es la que se aprende. No, pero no creo que esto les venga. La otra sí, la displasia de la otra tal vez. Para que entiendan, ¿ya? Entonces, el bebito está echadito, el transductor está por acá arriba. Esto es el hueso ilíaco. Esto es la cavidad acetabular y esta es la cabeza femoral. Entonces, vemos aquí que la cabeza femoral está dentro de la cavidad acetabular. No hay desplazamiento hacia arriba ni hacia abajo. Esto tienen medidas, ángulos, ¿ya? Pero que ahorita no viene al caso, sino para que entiendan este de aquí. Entonces, esto es lo mismo, solamente que aquí está un poquito más nítido y con nombres. Entonces, acá tenemos el hueso ilíaco, esta es la cresta ilíaca, toda esta zona donde está la línea. Esto de aquí es la cabeza femoral, que es la que estamos viendo acá. Esto de aquí son las cejas condiloideas, acá se viene la parte de la cavidad acetabular. Que no se ve muy claramente aquí. Y los músculos glúteos que están en esta parte. Es la misma imagen, solamente que acá está un poquito más clara y acá está un poquito menos comprensible, ¿no? Pero ese es como se estudia la displasia congénita o la luxación congénita. Los procesos inflamatorios tenemos los autoinmunes, los infecciosos, traumáticos y metabólicos. Ya falta poco. Ustedes leen esto y yo les voy a explicar en la radiografía, ¿ya? Para que me entiendan mejor. ¿Qué sucede en una artritis reumatoidea? La artritis reumatoidea es una enfermedad inflamatoria que con mayor frecuencia en las manos afecta las articulaciones proximales. O sea, no afecta a los dedos, sino afecta a la parte proximal, los huesos del calco, perdón, los huesos de la muñeca, las articulaciones metacarpofalángicas, lo proximal, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver los cambios. Entonces, ¿cuáles son los cambios que vamos a ver? ¿Por qué se produce una artritis reumatoidea? Por un proceso inflamatorio que no solamente coge dentro de la articulación coge al tendón. Entonces, el tendón se inflama y por la continuidad que tiene junto a la articulación, a la inflamación del tendón erosiona el hueso. Va a erosionarlo tanto, va a haber una erosión del hueso, tan severa, que va a producir, por un lado, una osteoporosis. O sea, la destrucción del hueso produce, con los pasos del tiempo, osteoporosis. Hay destrucción y hay pérdida de la densidad del hueso. ¿Qué sucede? Se destruye tanto las superficies articulares que están ahí, que los huesos empiezan a salirse de su sitio, a subluxarse, a irse a los lados. Y empieza a haber pinzamiento. Lo mismo que sucede acá, va a suceder acá en las articulaciones proximales, interfalángicas proximales, destruyendo la parte ósea, y tanto es la destrucción, la deformación, que se empiezan a subluxar con los movimientos. ¿Qué otra cosa más va a haber? Eso es un proceso inflamatorio, por lo tanto va a haber edema. Vamos a encontrar parte blanda edematosa. Entonces acá, por ejemplo, estamos viendo zonas de erosión del hueso, miren. Aquí hay áreas de erosión, acá también el hueso se erosiona, se hacen lesiones, las erosiones se llaman geodas, destrucción del hueso, los huesos el cuerpo siempre trata de formar un nuevo hueso, trata de hacer zonas de esclerosis, también miren cómo se vuelve un poquito más blanco, radiopaco, al final termina perdiendo la densidad, siendo una osteoporosis regional, y se subluxa, se va saliendo de su sitio el hueso por la destrucción que hay y aumento de partes blandas. Eso es lo que sucede en una artritis reumatoidea. Esto de acá, les soy bien sincera,
Esta de aquí, recién la semana pasada lo he descubierto cómo era, porque cuando me ponían en la clase la verdad que no lo lograba definir, ¿no? Entonces se los he colocado una muy parecida aquí. Esta clase tiene un montón de tiempo, pero la placa está tan bonita que si yo no la veo, menos ustedes, ¿no? Entonces, al fin la descifré. Entonces, ¿qué es esta? Que en la artritis reumatoidea se produce una luxación del C1 y el C2, una luxación atlantoaxoidal. Se sale de su sitio. El panus que mueve la articulación se destruye. El ligamento transverso también se destruye. Y el odontoide se sale de su sitio. Se mueve de su sitio. Entonces, ¿qué cosa es esta radiografía? Es lo mismo que estamos viendo acá. Existe un espacio que ahí está, es una radiografía en lateral de la columna, pero agarrando el vacío y la base del cráneo. Esa es la mandíbula, esta es lateral, esta es la mandíbula y esta es la base del cráneo, y este es el axis. Entonces aquí hay un espacio que normalmente, bueno, acá no se los pone, normalmente este espacio tiene 5 milímetros. Cuando este espacio se amplía, el espacio entre la parte posterior de la mandíbula y el borde anterior de la vértebra aumenta de tamaño, lo normal es 5, y esto aumenta, en este caso estaba en 10, eso significa una luxación, y es lo mismo que tienen acá. La mandíbula está aquí, el borde posterior de la mandíbula está aquí, que no, la verdad que esta plaquita es bien antigua, no se ve, y este es el borde anterior de la vértebra. Entonces este es el espacio que está ampliado. Entonces, se ha desplazado de un lado a otro. La artritis séptica es una infección. Entonces, ¿qué va a producir una infección? Vamos a ver acá. La infección va a producir en principio un aumento de volumen de las partes blandas. Es una infección, por lo tanto hay dolor, calor, rubor. La parte blanda aumenta de volumen. Siempre que hay una inflamación va a haber destrucción ósea, ¿no? ¿Cuál es el primer signo de una lesión en el hueso? La periostitis, ¿cierto? Igualito que en la artritis reumatoidea también empieza con una periostitis y ahí va avanzando, destruyendo igual. Entonces hay una reacción del periósteo. El periósteo se destruye y va después destruyendo al hueso. Entonces produce una osteolisis también de la región cortical, de la cortical. Y se destruyen también las trabéculas, se produce lisis de esa lesión. Entonces, esos son signos de artritis séptica. El espacio, la parte blanda aumenta de volumen, hay destrucción de hueso, hay destrucción del periósteo, hay zonas de osteolisis y destrucción de trabéculas, y cortical también, ¿no? Esta es una artritis reumatoidea, pero en una cadera, que estamos viendo lo mismo. Generalmente en las artritis de tipo infecciosa, las artritis sépticas, ¿qué cosa es lo que pasa? El espacio articular aumenta. ¿Por qué? No está disminuido como en las artritis de tipo degenerativo o inflamatorio. Acá aumenta porque se llena con pus, se llena con líquido. Entonces el espacio se amplía, todo se llena. Recuerden, la articulación es como una bolsa. Entonces, si hay pus adentro, se va a tratar de separar las articulaciones. Entonces, vamos a encontrar igual edema en la parte blanda, osteolisis, acá está la osteolisis, y aumento del espacio articular. Esto es una radiografía en lateral de una rodilla. Esta es la tibia y esto es la rótula. Esta es lateral, el paciente está en decúbito, echado. La parte anterior, la parte posterior. ¿Qué estoy viendo acá? Un paciente se ha golpeado, una hemartrosis, tiene sangre en la articulación, hay aumento de partes blandas. Normalmente en la rodilla no vemos casi parte blanda, es muy poquita la parte blanda. Entonces hay aumento de parte blanda. Están las flechitas rojas, es aumento. ¿Por qué se aumenta? Porque se llena con sangre. Los tejidos blandos también aumentan más esta densidad. ¿Por qué? Porque también están inflamados. Se puede acompañar de fracturas.
En este caso, bueno, no se ve la fractura, pero se puede acompañar de fracturas que están condicionando esta hemartrosis. No siempre tiene fracturas. Puede también estar acompañado de esguinces o rupturas de ligamentos. Y hay desplazamiento de las bandas radiolúcidas que están a nivel de la articulación. Bueno, acá en esta placa sinceramente no se ve, ¿ya? Pero cuando la placa es de buena, esta es una placa antigua de un libro. Cuando la placa la ven en la pantalla de un monitor, la van a ver las bandas radiolúcidas, que son las bandas de grasa, se van a ver desplazadas, o sea, van a ver, todo está aumentado, todo está grande en esa zona, por la presencia de líquido. Ahora, me dirán ustedes, ¿se puede diferenciar de una artritis? A veces el cuadro clínico, no se olviden, este paciente se ha caído. Los signos a veces son lo mismo, pero el paciente se ha caído. Ya. No vamos a la última, creo que este es uno de los últimos temas, la artrosis degenerativa me parece que es. ¿Qué cosa pasa en una artrosis? Y esto va para cualquier parte del cuerpo. Yo sé, chicos, que están bien largos, yo todavía se los he reducido, los de abajo están sin reducir, los que quedan en el aula de abajo están más chicos, más todavía más. Yo se los he reducido, se los he juntado 2 en 1 para que salga más rápido, porque si yo me canso, ustedes peor, ¿no? Entonces ya, ¿qué pasa en una artrosis degenerativa a nivel general? Esto va para cualquier parte del cuerpo que tenga artrosis. El cartílago articular se desgasta. Entonces, ¿qué va a pasar con el espacio articular? Va a disminuir. ¿Por qué? Porque el cartílago se ha desgastado por sobrepeso, por sobreuso, por genética, por edad, pero el cartílago se desgasta. Entonces, ¿qué sucede? Hay disminución del espacio articular. Cuando yo muevo el dedo y no hay la almohadilla que es el cartílago, se va a rozar. Voy a rozar un hueso con el otro. Y si rozo un hueso, con el tiempo se va a erosionar. Es lo que se llaman geodas, las erosiones. Miren cómo el hueso está irregular. No hay espacio y miren el hueso irregular. El cuerpo trata de cicatrizar esas geodas, esos huequitos, esas erosiones y produce nuevo hueso. Trata de formar nuevo hueso para sanar eso y forma zonas de esclerosis. Recuerden, formación de nuevo hueso. ¿Qué más? ¿Qué más sucede aquí? Esta formación de nuevo. Es un hueso que no es normal, es un hueso, digamos, de emergencia. Entonces no se forma bien y forma estos piquitos del oro que se llaman osteofitos. O sea, se hace un hueso no normal y que se llama osteofitos. Estas puntitas, estos piquitos del oro han escuchado muchas veces. Y como ya la movilidad es menos por el dolor, se forma una osteoporosis. Eso van a encontrar en columna, en cualquier parte del cuerpo cuando vean la parte de columna. Aquí una artrosis en una cadera, la del lado derecho, la del lado izquierdo. Miren aquí, está menos comprometida. Fíjense, no hay espacio articular, el borde está irregular por las erosiones, hay zonas blancas de esclerosis y formación de osteofitos. Esta es una más avanzada, donde la destrucción es mayor, la esclerosis es mayor, los osteofitos son mayores. Esa es una cadera del lado derecho. Esta es derecha y esta es izquierda. Esta también viene en los exámenes. Entonces, lo mismo va a pasar en una espondiloartrosis cervical. Cuando la artrosis degenerativa sucede a nivel de cadera, se llama coxartrosis. Si sucede a nivel de la columna, se llama espondiloartrosis. Y sucede lo mismo, igualito. Hay pérdida del espacio, el espacio disminuye, se erosiona al momento de hacer los movimientos, se produce geodas, que son las erosiones, se produce esclerosis, que es la parte que trata de cicatrizar, y osteofitos. Acá lo ven mejor los osteofitos, miren. Esos piquitos del oro es por formación de nuevo hueso, que siempre generalmente se ponen en la parte de atrás. Y por la disminución del espacio, recuerden que en la columna también tenemos discos. Los discos se van a desgastar
y se llama discoartrosis. Lo mismo, esto ya es igual, esta es una columna en frontal, una columna lumbar en frontal y una columna lumbar en lateral, donde veo igual el espacio disminuido, erosiones, formación de nuevo hueso, esclerosis y la formación de osteofitos. Miren, el espacio está disminuido. Acá tengo esta es una espondiloartrosis en una resonancia magnética. No es el mejor método, pero bueno, lo utilizan para ver si hay compromiso del disco, ¿no? Entonces, esta es una columna en un corte sagital en resonancia magnética, donde se está viendo acá las erosiones que tiene el disco, el borde del platillo vertebral. Miren, miren, no es muy normal. Y la disminución del espacio ha hecho que se salga el disco hacia afuera. Entonces, eso se llama una hernia del disco. Y acá, le llaman un nódulo de Small. ¿Esto qué significa? Una hernia que se ha producido dentro de la misma vértebra. El disco intervertebral se va hacia arriba y erosiona la vértebra, y eso es lo que se llama nódulo de Small. En este caso de acá, esta es una espondiloartrosis que ha condicionado una disminución del calibre del canal medular. ¿Por qué? Porque los discos se han salido y están comprimiendo, miren acá. Entonces está disminuyendo el canal medular. ¿Por qué? Por consecuencia de una artrosis de la columna. Este sí se lo tiene aseguro. Entonces, este es el PET-CT. ¿Para qué me sirve? Recuerden, el PET-CT es para evaluación de cáncer. Siempre cáncer precoz, seguimiento de cáncer.